Hola a todos. El tema de hoy es arranque de un motor asincrónico trifásico rotor jaula ardillas, variando la tensión de alimentación en forma discreta. El más difundido de estos arranques es el estrella triángulo, pero para implementar el estrella triángulo es necesario reunir ciertas condiciones de compatibilidad entre la tensión de la línea y la tensión nominal del motor. En nuestro caso, como esta compatibilidad no se da, vamos a comenzar implementando un arranque por autotransformador. A continuación, veremos el tablero de un arranque estrella triángulo automático y por último, la implementación con una simple llave inversora de 3 vías, también de un arranque estrella triángulo, en este caso manual. Comencemos. Vamos a conectar un motor asincrónico trifásico, como el indicado en verde en la figura, en triángulo, es decir, U puenteado con Z, B puenteado con X y W puenteado con Y, a través de un autotransformador indicado en rojo en el dibujo. También hay 3 contactores, 1, 2 y 3. El contactor número 1 es el de línea del autotransformador, el contactor número 2 es el de estrella del autotransformador y el contactor número 3 es el de línea del motor, es decir, me conecta el motor directamente a la línea recibiendo plena tensión. A pesar de que en el dibujo el motor está conectado en triángulo, en la práctica lo vamos a tener conectado en estrella debido a la tensión que tenemos de suministro y a las características del motor. La secuencia de cierre automático de los contactores es, en primer lugar, se cerrará el contactor 2, conectará en estrella el autotransformador y luego se cerrará 1, alimentando el autotransformador y suministrando al motor una tensión reducida de un 70 o un 80% de la tensión de la red directamente al motor. El contactor 3 permanecerá abierto. Paso seguido, una vez que el motor tomó velocidad, esto regulado con un timer, se abre el contactor 1 y se cierra el contactor 3. Así se ha desconectado el autotransformador de la red y el motor ha pasado a estar conectado en forma directa a esta a través del contactor 3. Por último, se puede abrir el contactor 2 por seguridad. También hemos conectado una lámpara en paralelo con una de las bobinas del motor para que a través de su brillo veamos los 2 niveles de tensión que le son aplicados al motor, es decir, nivel de tensión de arranque y nivel de tensión de funcionamiento normal. A continuación vamos a llevar a la práctica este circuito que estamos mostrando. Bueno, disponemos de un motor asincrónico trifásico, rotor jaula de ardillas, acoplado a una balanza electrodinámica, que es esta que estamos mostrando en este momento. El motor, que es el que nos ocupa, tiene características, según su chapa, 220 volt, 380 volt, 20 HP de potencia, corrientes 50 y 25 amperes en su correspondiente conexión y 1460 RPM. Esto significa que este motor, rotor jaula, necesariamente va a necesitar un método de arranque, ya que por la elevada corriente que toma en el instante de la puesta en marcha, es necesario reducirla para poder ponerlo en funcionamiento. Este es un motor que, como dijimos, su característica de tensión es 220-380 y disponemos de una red
de 3 por 380 volts. Esto significa que no va a ser posible implementar el arranque estrella-triángulo, ya que la bobina del motor, su tensión nominal es 220 volts. Esto significaría que si lo pusiésemos en conexión estrella para el arranque, le estaríamos dando la tensión nominal a su bobina, a sus bobinas, y no podríamos conseguir el objetivo de implementar este método de arranque, que es bajar la corriente en ese instante. Vamos a recurrir entonces al arranque utilizando un autotransformador. El arranque con autotransformador lo tenemos implementado en esta caja con 3 contactores. El primer contactor de línea, el segundo contactor que toma una derivación del autotransformador y el tercer contactor, una vez arrancado el motor, puentea directamente el motor a la red y queda en conexión directa a esta. Con este método del autotransformador, conectado en serie con el motor, logramos reducir la tensión en el arranque, en consecuencia la corriente que éste toma, y una vez que se pone en funcionamiento, el motor automáticamente va a ser conectado directamente a la red. Para darnos cuenta cuando el motor está en fase de arranque o cuando está directamente conectado a la red, hemos dispuesto una lamparita que está conectada en paralelo con una de las fases, y entonces cuando el brillo sea menor, el motor estará en fase de arranque porque estará recibiendo una tensión menor, y cuando el brillo sea el máximo, estaremos directamente conectados a la red. Dado que aquí tenemos también conectada o acoplada al motor una balanza electrodinámica, vamos a explicar brevemente de qué se trata. Esta balanza sirve para medir la cupla en el eje del motor. ¿Cómo es esto? Es una máquina de corriente continua que su estator pivotea sobre sus apoyos y un brazo de palanca está llevado directamente sobre una balanza que, al equilibrar su peso en función de la carga eléctrica que ésta tenga, podemos calcular directamente la cupla en el eje del motor asincrónico trifásico utilizando una expresión dada por el equipo. La expresión para calcular los HP en el eje del motor asincrónico trifásico es los kilos que tenemos indicados en la balanza por las revoluciones medidas en RPM sobre 1790. Esto es una expresión dada por el constructor del equipo. Vamos entonces a poner en marcha el motor asincrónico trifásico rotor jaula de ardilla utilizando nuestro arrancador automático por autotransformador. A partir de ahora solo se va a escuchar el ruido de la máquina. Y vamos a observar también el brillo de la lámpara para determinar en cuál de las fases se encuentra el motor. Ponemos en marcha.
En este caso, mostramos el diagrama de potencia de un arranque estrella-triángulo automático. También con 3 contactores, uno de línea, otro de estrella y otro de triángulo. El tiempo de pasaje entre estrella y triángulo, es decir, cuando el motor ya tomó velocidad, se puede implementar a través de un timer o un poco más rudimentariamente con un contacto retardado. El circuito de comando de este arranque, que está conformado por los contactos auxiliares de cada uno de los contactores, va a realizar la siguiente secuencia. En primer lugar, va a cerrar el contactor de línea y el contactor de estrella, es decir, que el motor va a quedar conectado en estrella a través del contactor indicado con una estrella. Después de un cierto tiempo establecido por el timer, se va a abrir el contactor de estrella, va a permanecer cerrado el contactor de línea y ahora se va a cerrar el contactor de triángulo, quedando el motor directamente conectado a la línea en conexión triángulo. A continuación vamos a mostrar un tablero con la disposición de los 3 contactores, el timer, un botón de marcha y un botón de parada. Si en lugar de disponer de una red de 3x380, para este motor que tiene una característica 220-380, y que utilizamos con el arrancador por autotransformador, disponemos de una red de 3x220, en ese caso podríamos utilizar un arrancador estrella-triángulo automático como el que estamos mostrando. Alimentación RST por la parte de arriba y conexión a las bobinas del motor U, W, X, Y y Z por la parte de abajo. Consta de un contactor de línea, un contactor de estrella y un contactor de triángulo. Y un timer que puedo regular a voluntad para establecer el tiempo de pasaje de la conexión estrella a la conexión triángulo. También un pulsador de marcha y un pulsador de parada. Por último, este sencillo arranque manual con una llave inversora de 3 vías, donde, volcando la llave hacia el lado de estrella, el motor queda en esta conexión. Una vez que tomó velocidad, se abre la llave de estrella y se vuelca hacia el lado de triángulo, quedando el motor conectado en triángulo. A continuación vamos a simplemente mostrar cómo es esta llave inversora de 3 vías. Con una red de 3x220 volt podríamos implementar un arranque estrella-triángulo con una sencilla llave inversora de 3 vías. Arrancamos en estrella, por ejemplo para abajo, pasado un tiempo, conmutamos y conectamos en triángulo. Bueno, resumiendo, hemos visto un arranque por autotransformador, un arranque estrella-triángulo automático y un arranque estrella-triángulo manual. Queda el arranque por resistencia rotórica en el caso de que el motor tenga rotor bobinado. Desde la Facultad Regional Buenos Aires de la UTN, un saludo y muchas gracias.